institución, pero estuvieron también aquí Gerardo Diego, Jorge Guillén, Damaso Alonso. En el año 34, lo comentaba ahora con Jesús Ferrer. Entonces, bueno, pues la poesía está ahí, está en nuestros propios estados, en estos talleres, y también grandes poetas que han recibido este premio. Por eso, bueno, pues es para mí una gran satisfacción. Quiero dar mi enhorabuena, reconocer su fantástica trayectoria y estarse reconocido con nuestro premio. Y ahora le cedo la palabra a la vicerrectora de Cultura, Paloma Ortiz de Urbina. Rector magnífico, querido Carlos, querida, nuestro rector ocupa un lugar muy especial en la historia y en la identidad de la Universidad Internacional. De 27 de mayo del 2026 ha acordado nombrar a doña Raquel Vázquez Díaz, poeta invitada de la velada poética de la quinta edición del taller de poesía Pedro Salinas, instaurado el reconocimiento a dicho género literario y su presencia continua en la historia de esta universidad, por haber hecho de la poesía de alcanzar la hondura de la emoción. Raquel Vázquez ha construido una obra y un firme sentimiento de solidaridad colectiva. Su poesía no elude el dolor ni la denuncia de las injusticias sociales y forma con naturalidad y revela una voz propia, sensible y contemporánea. Muchas gracias. Que coja ya el premio. Eso es lo que iba a hacer, era dárselo. Un segundo. Ahí está, rector, ¿se apuntan un poco, por favor? Sí. Paloma, por favor. Perfecto. Gracias. Barba encanecida. Otro juega al balón, no teme aún al cielo. Una anciana recuerda la seda del yucata derramada en las manos de su madre. Febrilmente una joven hace el cómputo de camisas radiactivas, palomas blancas ante su ingreso por primera vez en un hospital. Un peatón se detiene. Está azul el semáforo, entrecierra los ojos para ver, cree ver. Avanza. Cruza un pájaro la rueda del sol, sin saber de los tarde, sin saber del dolor o de los nunca. La bomba atómica sigue cayendo. Solo vemos la luz, no cómo nos quemamos. De mi libro Aunque los mapas, también quiero leer un poema que se llama Sisigia, que tiene que ver precisamente con los eclipses, ¿no? Con la conjunción entre el sol y la luna, ¿no? que produce los eclipses. Aunque los dedos quemen tan manchados de noche, existen otras formas de contar, y el dolor es un eclipse fallido. La desembocadura da el comienzo, es exacto aluvión de regresarte. No hay gravedad posible, ni tampoco un caudal distinto hacia la luz. Un cielo se despliega sobre el cielo. Y solo así me siento capaz de creer en todo, capaz de creer en algo, hasta quizás, a veces, ligeramente en mí. Nada de ti es bastante, pero basta. También de búsqueda de la belleza, también en lo improbable, ¿no? Que también estos días, a propósito de la predictibilidad de la realidad, que a veces con el molde y los patrones de la inteligencia artificial usamos ese patrón, lo llevamos también a la vida y creemos que podemos predecir las cosas. Recordaba una cita de Jorge Richman, del poeta y pensador, que dice que lo humano no puede ser predicción, solamente promesa, ¿no? Entonces creo que también como dejar espacio a lo que pueda surgir, ¿no? Más allá de que haya unos modelos estadísticos que piensen que el futuro va a ser otra cosa, ¿no? A partir de un pasado ya escrito. Este poema se llama Cárdeno. No siempre fue el futuro ese animal magullado, cuando perdió las alas y la risa, cuando se marchitó su ladrido de aliento. Pesa la herida más que la esperanza, y no basta la espera, pero tal vez sí el bálsamo de balbucir una palabra indemne. Aunque en este desierto cueste tanto decirla, aunque las referencias hayan quedado atrás,
el sueño de soñar algún día lo ileso, por si las jacarandas irrumpen como puntos cardinales, por si la vida todavía fuera ese árbol triste en que lucha una flor. De mi libro Puerta de embarque, es mi penúltimo libro de poesía, publicado en 2022. Es un libro, lo considero de transición, como un cierre de una etapa, una puerta, ¿no? Que una puerta es principio y fin, ¿no? Entre el dintel y el umbral, aluden etimológicamente a ese principio y al fin. Y este poema se titula Eos Aurora, ¿no? A paso del cárdeno también al rosado, ¿no? de la aurora, con un poema de amor. Un sábado de invierno, las 6 de la mañana. El tren es un reptil decrépito en que yo cabalgo insomne. Mark Almond me ha cantado en el trayecto su negro amanecer. Kiss me till I die, never ask me why. Los besos, una quimera o spoiler, quién sabe en las escamas de las horas. ¿Y realmente estarás tú allí en la noche de las 6 de la mañana? ¿Alumbrarás entre el metal y el frío un pedazo de sueño evidente, afelpado? ¿Llegará al fin mi turno? Se abre la puerta y tu sonrisa parte la niebla en el andén. Cruzo la puerta y tus dedos de rosa deslizan todos los amaneceres del mundo en mi mejilla. Los dioses han querido que en tantas ocasiones me guarezcan esas manos después. La aurora sigue intacta. Ahora voy a leer otro poema más de Puerta de embarque, que precisamente tiene que ver también con los dioses, ¿no? Es un libro donde hay una presencia importante de la cultura griega y también del pensamiento presocrático, ¿no? Y bueno, precisamente por eso en la referencia a los dioses, tanto en el poema anterior como en este, pues tienen que ver, ¿no? de esa referencia. Oráculo. Me aferro a la membrana vibrante de las nubes, al puñado de nueces en la boca del cielo. Me aferro al horizonte, a los dedos de rosa aún sin mancha, al tiempo indescifrable tallado en felpa y miel, daga y despojos. Me aferro a las caricias, a la piel del deseo desgranado, a la piel del deseo indesgranable, a las horas incólumes donde el dolor se enjaula más allá de los cuerpos. Me aferro a los gorriones del presente, al pan y a la memoria, al arroyo de luz que llora lo vivido. Me aferro a la guarida del oráculo, mientras la muerte asedia la intemperie. Me aferro a que los dioses todavía no pronuncien mi nombre. Ahora haré una lectura de algunos poemas de Nodo Norte. Es un libro donde está muy presente el cielo y los astros, ¿no? Con toda la simbología de la astrología, y donde también está presente la música, ¿no? El primer poema, Nodo Sur, que se podría considerar un punto de partida, como el lugar de donde se viene, ¿no? Como el lugar, como la mochila con la que podemos estar aquí en la vida. Tiene una acotación donde indico ruido, ¿no? El ruido para indicar como la diferencia con respecto a otros poemas donde la música está más presente. Deseé arañar el brillo del metal de la noche y herir a las estrellas hasta que me entregaran de rodillas su llave. Deseé colmar mi boca con el oro del tiempo y arder y sonreír un arpegio cíclico de todos los tiempos. Deseé romperme y agrietarme antes de admitir las cajas chinas de un fracaso múltiple sucesivo. Deseé amasar la muerte para que no acudiese a mi regazo la incertidumbre. Deseé negar el fin para ser principio y encrucijada siempre. Deseé tanto y deseé todo. ¿Y de qué sirve cuando deseé por 1000 vidas y no he sabido aún vivir por ninguna? En la sección planetas, ¿no? Aparecen los planetas desde un punto de vista astrológico, incluyendo lo que no son planetas, como la estrella Sol, el satélite Luna. Me gustaría empezar leyendo un poema que suele ser más extenso de los que suelo yo escribir, que se llama Marte. Y como estos poemas que están en esta sección, pues hay indicaciones para marcar la velocidad, los acentos, como a modo que si fuera una partitura musical. Llevabas una chaqueta roja y era rojo también el cielo que agredía el mar aquella tarde.
el cielo cierto mirlo que ardía en mí, en la guerra que volaba en mí, con las aladas armas replegadas como las de un pájaro que ya no va a emigrar. Era rojo el abrazo que fue y rojos tantos abrazos que no fueron. Era roja la antorcha de mis manos y rojo mi corazón absurdo terráqueamente tendido como ofrenda. Era rojo el enrejado de palabras que no dije, que urgirá que calle más allá de este poema del todo ficcionado. Era rojo el destino de amarte para siempre en el siempre del viaje que forja a la vez todos los conflictos del mundo. Mientras sueño de rojo, sentado a la orilla de mi cama, cuando firmas un armisticio imposible y rojo el tren y rojo el mar rojo contenido en una lágrima porque me alejo, y rojo mi apuro porque me miras, y roja mi cerámica vergüenza de jarrón que te busca cuando tú no lo haces. Y rojo mi arsenal incognoscible de una guerra fría de la que no hablarán los periódicos, de una guerra que no será televisada, ¿acaso cuando la poesía fue televisada? Y roja la promesa de verte y roja tu chaqueta, esperándome hierática, inflamada, izada en mitad de la plaza de la noche, esperándome como si siempre me hubieras esperado y siempre fueras a hacerlo, en la trinchera, en el altar, y roja la mentira, y rojos los cielos que han ardido mientras tanto, hasta el rojo último que ni siquiera he podido registrar por la tormenta roja tras la puerta de Tannhäuser, y roja la ficción de este poema, la fragua de esta voz, un fractal de a mí apenas, pero tal vez sea cierto el desagüe de la sangre que sangra. Y rojo el paladar que no sabré a qué sabe, y rojo el amanecer que no veré contigo, y rojos los futuros incorrectos arrojados a la basura que no pasarán tu prueba de la rosa de los vientos. Y roja la fantasía de soñarte otra vez en rojo y la distancia roja y fundar abrazos en fuelles de acordeones rojos que enrojecen, porque me sonríes, llevándonos a la destrucción mutua asegurada, que deseo más que ninguna otra guerra nunca. Créeme, a pesar del rubor lo repito, más que ninguna otra guerra nunca, para que sea rojo, otra vez rojo, nuestro final. Y era rojo el final, y era rojo aquel rojo mundo nuevo. De esta sección de planetas, también traigo otro que se llama Plutón, que es el que cierra esta sección. También tiene que ver, si bien Marte, con la parte de la guerra y del conflicto, ¿no? Y conflicto también interpersonal o de lo que no sucede, pues Plutón tiene que ver más con el mundo interno, con el inframundo, ¿no? Al fin y al cabo, Plutón es también Hades en la mitología, ¿no? Y tiene que ver con eso. Todos los puentes se acunan a distancia, mientras las aguas subterráneas escriben las corrientes fundacionales de la ceguera, de la voluntad acérrima y absurda. En medio de las aguas subterráneas, mis brazos se fatigan, se hienden de dolor. Y no sé lo que sucede y lo que no sucede, pero sé lo que sucede en mí, sé lo que arde en mí, sé los huesos que parten al decirse y se vuelven migajas de dolor, polvo de ausencia. Sé la alquimia evanescente que corretea intangible por mi carne. Las aguas subterráneas lavan lo superfluo y sale a flote la verdad. Llevo inscritas todas las certezas del mundo, pero ¿de qué sirve el grabado que nadie puede tocar, nadie contempla? Llevo inscritos todos los miedos del mundo, pero ¿de qué sirve llevar esta coraza de la noche que se desprende de la cuna y no deja mecerse? Llevo inscrita toda la voluntad de la tierra, pero ¿de qué sirven estas manos que se pudrirán sin haber abrazado el deseo más puro? Habré ardido en lo más hondo, en lo importante. Habré ardido, habré sido, aunque nadie lo sepa. En la tercera sección del libro, que se llama Casas, que tiene que ver cómo de alguna forma habitamos toda esta simbología del conocimiento astrológico, de cómo lo materializamos en nuestra vida, voy a leer algunos poemas. Uno de ellos, que voy a leer ahora, se llama Casa 5 y también tuvimos el placer de comentarlo en clase en estos días. Quieres llegar a lo más hondo, igual que la oropéndola dorada amasija los árboles. Clochard, que habitas la tierra insomne, la intemperie desnuda donde las musas llegan por fibra óptica, solo a veces y casi siempre la interferencia, la inexactitud del brillo trasquilado. Quieres abrazar el brillo y también la canción, posarte de rodillas como harías ante la golondrina de Fra Angelico, Clochard con alas de golondrina ante el dorado y el pigmento de milagro azul. Quieres clavarle los ojos a un torrente hervido de palabras,
seducir con el vuelo, arquear la mirada de lo posible, llegar al núcleo del significado sin arder ni quemarte. ¿Cómo decir? ¿Cómo no arder? ¿Quién atiende sino la lumbre? ¿Quién troquela el significante? Puedes hacerlo, puedes partir en dos esa intemperie. ¿Acaso puedes partir el tiempo sin partirte, partir hacia la lumbre? Sabes bien que partir siempre nos parte. Aceptas el juego, aceptas el jugo, el yugo. Partir siempre nos parte. Elevas los ojos a la incertidumbre. No son azules, no pueden ser azules, Clochard, querida. Pero en ellos te partes y en sus astillas comienza el desierto y el destierro. Pero en ellos te partes y comienza tu hogar. Otro poema de esta sección, Casa 6, que en este caso tiene que ver con la cotidianeidad, ¿no? Y a veces precisamente que el ritmo de la vida pues nos lleva a alejarnos de la poesía, de los tiempos de la poesía, incluso a veces de disociarnos, ¿no? De nosotros mismos, incluso a veces a costa de nuestra salud, ¿no? El cuerpo se desmiembra, se desgrana. Habita en ti una bandada de estorninos que reflejan la geometría inalcanzable o la nostalgia de los ángeles hechos de papel de estraza. Habita en ti el incendio en la pausa del café, que no es pausa del café. Habita en ti la épica a la hora de hacer la cama o lavarte los dientes. Siempre la siembra y la cosecha y un abismo sin escuadra ni cartabón entre ambos. Siempre la rutina en un folio engurruñado del que nace una paloma herida que sobrevuela con violencia el primer bostezo de la mañana. Habita en ti el muro desplegado que convalidas por las alas autómatas que te llevan al mismo sitio a cada instante, el dolor que exhala el cuerpo, el recuerdo consagrado en un altar, en decadencia, en ruinas, el calendario cuyo tronco las ardillas recorren de arriba abajo, del que afloran verdades como nueces. El equilibrio impertinente como una voz en off disuade, disuelve el clímax, la salud quimérica en cadenas infinitas de montaje. ¿Qué habita en ti sino el plan perverso? ¿Qué habita en ti sino el final sin descanso ni principio? ¿Qué habita en ti sino el amor, taja sino la muerte? Otro poema de esta sección, Casa 10, que tiene que ver con las expectativas de cómo nos mostramos en el mundo, querer brillar y a veces vernos disociados, ¿no? De la imagen que proyectamos con respecto a lo que nos sentimos por dentro, ¿no? Como utilizando la imagen, entre otras, de un iceberg. Oteas el mundo como un iceberg extraviado en la multitud. Quieres brillar y te disuelves. Quieres brillar y derrapas regueros de heridas. Quieres brillar y solo balbuceas el principio del frío. Quieres brillar y no basta ningún sol para abrigarte. Iceberg querido, quieres brillar, iceberg querido, que te crees cielo, pero tu hogar es el naufragio, es el agua velada que no transige apariencias. Quieres brillar impulsado por tu muelle de orgullo, iceberg querido. Tu brillo está en la grieta que denigras, las aguas cubren el cielo, mecen el cielo. Da vértigos tu silencio tallado con la azada. Tu silencio hecho de tierra, iceberg querido, odiado impostor de ángeles y profetas, que no miras aquello que te guarda, que niegas más veces que el apóstol lo que tienes debajo y no haces más que caer. Para ir terminando con la lectura, voy a leer dos poemas más. El primero es el último del libro, que se titula igual que el libro, Nodo Norte, que va acompañado de tres citas, de una de Helen Schumann, que dice: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Otra del pianista Keith Jarrett: el silencio es el potencial del que puede surgir la música. Y una tercera cita de la poeta siempre recordada, Guadalupe Grande, que dice: y solo los que se pierden encuentran la última página que ha quedado abierta. Y una anotación mía diciendo 12 tonalidades en el silencio, en el blanco de la página. Permanece la luz última derramada en mí como un gigante. El viaje termina, la red se teje sin orgullo. El viaje termina, el viaje hacia adentro, hacia lo hondo, hacia reconocerme, hacia mostrarme, mostrar lo que soy, el grito auténtico, el silencio auténtico. El grito de Altazor se desmiembra como el agua que gime por las fuentes, el agua que soy.
Todas las piezas encajan en el blanco, todo es el blanco. El resto es silencio, dijo Shakespeare, pero no. Todo es silencio. Todo ha terminado antes del principio, todo es muerte naciendo. Deseé por 1000 vidas y han sido todas en esta primera. Todo ha sucedido para siempre. Kybalión, abrázame, grita el principio de correspondencia. Antes de que el silencio necesario anegue nuestros ojos de gigante. Kybalión, preciso todas las vidas en esta, toda la muerte en esta. Todo es correcto, todo alcanza lo hondo. Los errores son correctos, el dolor es correcto. Alguien dicta hacia lo más hondo, alguien duerme en lo más hondo. No esta escriba, no esta página, no este pájaro ni resto de esdrújulas demiúrgicas. Es 27 de diciembre de 2018. Son todos los finales, hoy es el comienzo mismo. Es la nada, una respiración. Contiene el mundo en silencio, es germen del lenguaje, deseé, y en lo hondo está la respuesta, la luz derramada en mí como un gigante. El mundo existe en silencio y el silencio basta para anclarme al mundo. Permanece la luz última y el poema sigue, porque aún no ha comenzado, porque la vida es jurisdicción de lo invisible y el silencio. Y para terminar ya con la lectura, me permito terminar con un poema de la sección Planetas, titulado Urano, que la verdad le tengo mucho cariño a este poema, que quizá es uno de los que más he llegado a jugar con el ritmo, la quiebra que puede simbolizar el planeta Urano, lo imprevisto, el relámpago, y la verdad que es un poema que me ha acompañado mucho en estos años y me parece bonito cerrar así. Crac, un cuerpo que se rompe, que se quiebra a través de unos ojos, que se quiebra despacio, a cámara lenta, se quiebra, crac, un azul que funda el mundo mientras taladra el mío, un azul que cortocircuita las carreteras radiales de donde alguna vez partió la calma, un azul que quiebra los fundamentos teóricos de las vasijas torpes de barro, de los bloques de piedra amable como yo. Crac, un cuerpo, mi cuerpo que se rompe, que navega náufrago partido en el insomnio de la luz. ¿Cómo pueden habitar en ti tantos relámpagos y quebrarme, mientras amanece un neón en la luna, un neón incluso de aquella vez primera que me tendiste la mano, un neón en cada pétalo de orquídeas que habrán sobrevivido en un rincón de la Vía Láctea con pedazos de mí. Crac, este cuerpo que se rompe, que se quiebra para después borrarse en el desfile de luces de nuestro pergamino ilegible. ¿En qué lengua, en qué galaxia sabrán decir las sílabas sin quebrarse? ¿En qué lugar habremos fundido la versión estable del palimpsesto? La versión a prueba de errores del palimpsesto. Crac, prueba de relámpagos, crac, prueba de la quiebra, a prueba de la muerte que dejas en mí cuando no me estás mirando. Gracias. Muchas gracias, Raquel. La verdad es que escuchándote la lectura, recitar este poema justifica plenamente las veladas literarias en el sentido de que la poesía escuchada por el autor pues tiene añade ciertas cosas. A este poema, por ejemplo, leído en el libro en casa con tranquilidad, pues no se perciben esos matices que tú has conseguido sacar. Has mencionado mucho, bueno, antes de dar la palabra al público, permíteme que haga un par de comentarios. Bueno, yo también soy de agosto, entonces me he sentido muy vinculado a esa pérdida ya de luz, sobre todo porque soy de final de agosto y ya se va notando el otoño. Pero bueno, haciendo alusión has mencionado mucho el ritmo, incluso que Richard, por ejemplo, a mí, no solamente en este poema, pero incluso en otros, lo he vinculado mucho, no sé si, supongo que los has escuchado, a una cierta música repetitiva, Steve Reich, Wim Mertens, Philip Glass. Por ejemplo, en Wim Mertens, la repetición de onomatopeyas, y este poema confluye todavía más, ¿no? Entonces, esa vinculación, evidentemente, entre la música y la poesía, que está muy presente, y que con esos acentos tan marcados en situaciones, pues la verdad es que es un placer escucharte. Y permíteme que haga otra reflexión.
tu poesía es de carácter eminentemente narrativo. Antes mencionabas, creo que era el segundo o tercer poema, hacías alusión al silencio. Y eso, generalmente, la poesía que consideramos la poesía del silencio es una poesía de carácter más hermético y tal. Pero tú que escribes, que has escrito novela también y relato, que se aprecia, por ejemplo, mucho en la contundencia de tus finales, en los poemas, es una característica muy notable también en el relato. Pero abundando en lo que quería decirte, sin irme por las ramas, ya que has escrito novela, ¿cómo te planteas? Como digo, tus poemas son de carácter narrativo. ¿Qué diferencia de planteamiento tienes cuando te sientas a escribir la novela o cuando te sientas a escribir el poema? Sí, la verdad que creo que hay bastantes diferencias ya incluso antes de escribir la primera palabra, ¿no? Diría que ya simplemente en el planteamiento, normalmente una novela o un relato lo suelo pensar a partir de un argumento, ¿no? A partir de una historia que quiero contar, y a partir de ahí es cuando va apareciendo la palabra, cuando la voy encontrando y, por supuesto, cuidando la palabra, ¿no? Precisamente en el taller hablábamos también sobre cuidar la musicalidad en la prosa, ¿no? Tenemos un alumno, Fernando, que me escribió en cuanto a por qué se notaba en el taller, pues porque quería mejorar la musicalidad de su prosa, ¿no? La narrativa, ¿no? Y también como narradora me preocupa que exista esa musicalidad y también cuidar los finales, ¿no? Por supuesto. Pero como que esa preocupación por la palabra es posterior a una necesidad de contar, ¿no? La necesidad de narrar está en un primer término y después construyo la palabra. Y a la hora de escribir un poema suele ser a la inversa, ¿no? Suele ser la palabra la que me encuentra, ¿no? Suele ser un primer comienzo, una intuición, como una semilla de algo, y a partir de ahí construir el significado, ¿no? En la poesía me importa mucho el camino de indagación, ¿no? Decía Wisława Szymborska que había que preguntarse constantemente un no sé, ¿no? No sé, no saber. Yo creo que la poesía es precisamente indagación, no constatación, es decir, sentarnos a escribir un poema y no saber muy bien a dónde nos va a llevar, ¿no? Ese ejercicio de dejarnos llevar un poco por lo que nos sugiere la palabra, precisamente el sonido, ¿no? La palabra cuidada, y ver cómo a dónde nos lleva, ¿no? Y muchas veces el significado pleno se construye después, y como además es un significado muchas veces múltiple, ¿no? Precisamente a lo que permite la poesía cuando escribimos en vertical, como digo yo, con la metáfora, con el símbolo, apilando significados, ¿no? Pues precisamente creo que los propios autores descubrimos significados que a lo mejor no sabíamos en primera instancia, ¿no? Somos como los primeros lectores que decimos, anda, pues aquí también estoy diciendo esto, he llegado a este lugar, ¿no? Que desconocíamos. Creo que es bonito también ese descubrimiento, esos hallazgos que nos permite la escritura poética. Con referencia a eso de somos los primeros lectores, abundando en don Pedro Salinas, en su estudio magnífico en El Defensor, sobre los epistolarios, habla precisamente de la ventaja del escritor de cartas porque es su primer lector. Y en el poema pasa un poco lo mismo. Bueno, vamos a dejar abierto el turno de preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Raquel. Bueno, yo simplemente voy a romper el fuego para que la gente pregunte, que aquí siempre preguntáis cosas muy interesantes. Pero yo, en primer lugar, quería agradecerte, Raquel, como ha dicho Carlos, esa lectura tan maravillosa de tus poemas, porque han sido impresionantes y, sobre todo, bueno, es que no sé cuál, si más el rojo o el último, es que estamos impactados, yo creo, todos, pero qué ritmazo, madre mía, qué ritmo. O sea, yo como música también es algo que me ha impresionado mucho y no puedo evitar preguntarte un poco por la relación música-poesía, que tanto me interesa y desgraciadamente yo no he podido acudir a ningún trocito de tu taller. Y quería preguntarte si nos puedes contar un poquito por encima, a los que no hemos tenido la suerte de estar en el taller, cuál es tu acercamiento digamos, a la simbiosis música y poesía. Eso sería lo más importante. Sí, pues nada, gracias. Gracias en primer lugar, Paloma, también por tu apreciación de la lectura, que me alegra también que te llegue, ¿no? Como experta en música, también esa parte del ritmo.
Sí, pues precisamente, claro, al final pues en este taller tenía la libertad de poder impartir el contenido, ¿no? El temario que me surgiera, ¿no? que considerara yo más oportuno y lo consideré con respecto a la poesía y la música, ¿no? Que se titula Tocar la palabra, la música y la música de la poesía. Y lo que partimos de un planteamiento de que con la palabra también se puede hacer música, sobre todo entendiéndola en dos sentidos, ¿no? Buscando similitudes con la música, en un sentido más horizontal, entendiendo que el lenguaje al fin y al cabo es lineal. Decía Christian Bobán que estamos condenados a palabra por palabra y a lo indescifrable, y de alguna forma pues, las palabras suceden una con otra en el tiempo. Y con eso se puede también buscar mecanismos de generación de música, como puede ser a través del ritmo, de la repetición, buscando esas estructuras que se repiten, buscando que la melodía, lo que es la melodía de la palabra, pues suene lo mejor posible, ¿no? Y también fijándonos en cómo suenan las palabras, ¿no? Es decir, que también no solamente consiste en colocar los acentos, sino que hay palabras que suenan mejor que otras y también poder fijarnos en eso, ¿no? Poníamos el ejemplo para empezar de una guitarra, que podemos darle unos golpes así a la madera y hacer ruido, pero si un virtuoso de la guitarra pues va a hacer auténticas maravillas, ¿no? Con ella. Y después también entender la música en un sentido vertical, en vez de la melodía, la armonía, ¿no? Entonces, esta parte lo veíamos sobre todo con la metáfora y el símbolo, ¿no? Que al final de poder entender cuando en una palabra como contiene varios significados, pues poder ver que es como si fuera un acorde, ¿no? Una palabra que aparece como si fuera un acorde, por ejemplo, la tónica, y después el resto de notas que se construyen, ¿no? A partir de ahí. Y de esa manera estamos consiguiendo que haya esa riqueza armónica en un poema, precisamente con esa evocación. También relaciono la intertextualidad con la polifonía, como aparezcan distintas voces que también enriquecen el texto y le dotan ese carácter, porque cuando escuchamos un poema donde que se está dialogando con otros textos o con otras obras o con algo previo, pues también lo escuchamos, ¿no? De alguna forma también estamos escuchando algo que ya existe, ¿no? que existe previamente. Y lo que veremos en la última sesión tiene que ver con el silencio, ¿no? También, finalmente, después de haber visto toda la parte de poesía y música, ver la importancia del silencio, que es la otra cara de la moneda de la poesía. Precisamente sin sugerencia, sin silencio, la poesía no existiría, ¿no? Y realmente, para terminar con... Igual que pienso que, bueno, igual que todos los colores forman el blanco, pues todos los sonidos componen el silencio. Sería el resumen del taller. Gracias. ¿Alguna pregunta más tenéis por ahí? Yo creo que ha quedado... Ah, perdón. Sí. Bueno, simplemente darle enhorabuena también a Raquel por su lectura, que también me ha encantado. Bueno, desde escuchándola me evocaba algo que yo trabajo un poquito también en cierta enseñanza, que es la oposición que se produce entre el ruido, el sonido de una voz que no cesa, que llega al grito y que convoca a la angustia y a este quiebre que aludía en su último poema, frente al ritmo y al sonido que encuentra un orden y una repetición, ¿no? Y cómo eso llega a sostener el quiebre, ¿no? Y a mantener al ser, al hablante, en un espacio límite, ¿no? Para evitar, ¿no? Caer en ese abismo de ese sonido angustiante. Nada, simplemente era ese comentario. Sí, gracias. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues yo voy a terminar con una pregunta que es obligada. Estás dando un taller de escritura creativa. ¿Se puede enseñar la poesía? A ver, si no se pudiera enseñar, pues ¿qué haríamos aquí, ¿no? Los talleres de poesía, ¿no? Y tantas personas, ¿no? que tienen tanta curiosidad por aprender. Y bueno, precisamente hoy en el descanso del café me comentaba una alumna, Leire, decía que de cuando era pequeña, que decía que de profesión quería ser estudiante.
que se lo decía a los padres y claro, yo le decía, pues yo también alguna vez he querido también encadenar una carrera tras otra y, claro, y estar siempre aprendiendo, ¿no? Es un buen lugar para estar en la vida, pero a la vez también tenemos que normalmente que desempeñar alguna profesión. Pero ya sobre la pregunta más concretamente, creo que sobre todo lo que se puede enseñar, y de eso sí que tengo convencimiento, es la mirada, la forma de estar en el mundo, ¿no? Yo creo que muchas veces pues, cuando se aprende poesía, que normalmente pues, se hace en el colegio, en el instituto, y bueno, muchas personas pues, hacen otros estudios y no se vuelven a aproximar a la poesía en su vida, pues lo ven como algo pues, que se escribió en un tiempo dado, en un contexto, normalmente pues, hace unos siglos, o quizá, bueno, si es del siglo XX más próximo, pero que cuesta verlo como algo cercano, ¿no? Se ve como algo a lo que hay que aproximarse, a veces con miedo, a veces con la sensación de no comprender todo, a veces la sensación de resolver un puzzle, sentirse incapaz o ver que el esfuerzo no merece la pena. Pero creo que la poesía, lo más importante, y en ese sentido creo que todos somos creadores y somos poetas, es la forma de estar en el mundo. No necesitamos usar la palabra realmente, no necesitamos escribir ningún texto para tener esa mirada. Y creo que en espacios como el que tengo la suerte de compartir estos días por las mañanas, pues estamos viendo, ¿no?, continuamente que la forma de aproximarnos a los poemas de otros autores, a las canciones también que estamos viendo, en nuestros diálogos, cómo construimos los significados, cómo compartimos los textos que se escriben allí, los poemas que se escriben, es que lo más importante es que estamos como aprendiendo continuamente a mirar de otra forma, que estamos viendo que con ese espacio, ¿no?, de repente pues que haya esa conjunción, esa feliz conjunción de que varias personas quieran juntarse de 10 a 2 para compartir ese espacio y ese tiempo, pues permite de alguna forma entrenar esa mirada también, y que cuando se terminen esas horas de alguna forma pues que a lo mejor miremos el horizonte, ¿no?, que hoy salía por ejemplo en clase el horizonte, y que a lo mejor nos evoque algo más, y no tiene por qué surgir o no un poema, pero si de alguna forma sentimos algo nuevo al estar en el mundo, al relacionarnos con los demás, al contemplar una obra de arte, al despertarnos por la mañana, si de alguna forma estamos más despiertos y más permeables a asombrarnos, a agradecer lo imprevisible, pues creo que en ese sentido pues merece la pena estos espacios, y creo que lo más importante, más allá de las palabras que se lleguen a escribir, que pueden llegar o no, cualquier creación artística, pero creo que lo más importante es que intentemos en ese sentido ser poetas a tiempo completo o en la medida que podamos, y que creo que está en que todos somos capaces de serlo, y creo que nos enriquece, ¿no?, porque tiene mucho que ver con lo humano y con la vida. Efectivamente, es que hay mucha poesía fuera de la poesía, ¿verdad? Efectivamente. Pues si no tenéis ninguna pregunta que hacerle, Raquel, damos por acabados, no sin antes recordarles que el próximo jueves tendremos con nosotros a Antonio Colinas. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia y ha sido un placer. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.